insensata. O sea, como reflexión, una persona insensata, sea mujer, hombre, joven, lo que sea. Esta palabra hay muchos que la cambiaron en las escrituras y le quitaron insensato, le pusieron imprudente, le pusieron cantidades de cosas, porque si usted ve un diccionario, una persona insensata significa cantidades de cosas en español. Si le quiero decir una persona loca, falta de entendimiento, una persona que no entiende, que no quiere, cantidades de cosas le pueden poner porque es insensato. Y para hablar de insensato se habla del que sabe o del que ha escuchado cómo debe hacer las cosas y no las hace. No insensato el que no sabe. El que no sabe será como el neófito. El neófito sin entendimiento es llevado para cualquier parte porque no sabe, no tiene, nadie le ha explicado nada. Pero cuando a alguien se le explica y todavía no quiere entender, no quiere, o hace lo que bien le parece, o lo hace a como bien le parece, ahí es donde viene la insensatez, sabiendo por qué hiciste eso. Como dice el siervo que le dieron, estaba repartiendo los talentos y uno que le dieron uno. Dijo, sabía que eres un hombre duro, que siembras donde no cosechas. Le dijo hasta lo que no sabía, pero no era cierto tampoco. Y le dijo, siervo malo, sabiendo cómo soy, ¿por qué hiciste eso? Y a veces nosotros, sabiendo cómo es nuestro Dios, hacemos lo contrario. Sabiendo qué nos mandó a hacer, hacemos lo contrario. Aunque a veces lo hacemos parecido. Hacemos la fachada para que la gente vea, pero no tiene fundamentos. Para eso voy a leer un texto acá en las escrituras y lo voy a hacer ahí en el mismo Mateo capítulo 7. Voy a leer unos cuantos versos del verso 24 en adelante. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Del verso 24 en adelante así. Así, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y irrumpieron contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y sucedió que cuando acabó Yeshua estos discursos, la gente quedaba asombrada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Para Jesús, decir estas palabras no las tiró al aire, sino fue el último párrafo de su enseñanza de ese día. Porque él no puedo decir, y usted es el que no haga lo que yo he dicho y no he dicho nada. Y yo puedo decirle, conozcan a Jesús y no se los he dado a conocer. Yo les dice, es que el plan de salvación lo deben seguir todo el mundo. Y no lo sé ni se lo he dado a conocer a ninguno. Aunque ahorita ninguno habla de salvación. Hablan de evangelio, hablan de Cristo, hablan de iglesia, hablan de cantidades de cosas que ni conocen ni saben lo que predican. Porque si ellos miran a veces yo, por ejemplo, yo le llamo a mi Señor Jesús Yahshua porque ese es el nombre original en hebreo, o en todas las naciones, porque él nació allá y los nombres no tienen traducción. Y me dicen que soy judaísta, ¿cuánto hay? Pero cuando hablamos de otros idiomas, digo evangelio, y muchos predican evangelio, eso es griego. Se volvieron griegos porque evangeliums es griego y quiere decir escapatorio, salida. Pero, ¿y la salvación la trae el evangelio? No, ningún evangelio. ¿Cómo voy a tener una escapatoria donde no hay puerta? ¿Cómo va a haber una escapatoria donde no hay camino? No hay nada, no están haciendo absolutamente nada. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es la puerta, Jesús es el pastor y el dueño de las ovejas.
Si predico a Jesús, hay salvación. Pero si le digo la escapatoria y no, ni conozco la puerta, o no sé ni el nombre de la puerta ni dónde está la puerta, mucho menos el camino, ¿cuándo iré a tener vida eterna? O sea que, y esa es la costumbre que hay y la gente se le predica de esa manera, ya entiende. ¿Entienden de qué? De que se acostumbraron a escuchar cosas que no es cierta y lo que no es cierto es mentira porque hay una verdad. El que predica el evangelio está mintiendo porque hay una verdad. Jesús dijo, ¿para qué? Para que se anuncie mi nombre en todas las naciones. Para que se anuncie este plan de salvación que he traído. Para que se anuncie el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El reino de los cielos es la propiedad del rey. Todos los súbditos del reino que están aquí en la tierra pertenecen al cielo y los que ya están en el cielo, pues encontramos que los ángeles y todo lo que es el reino de los cielos. No encuentra usted a ninguno de los apóstoles predicando un evangelio porque eso no existía. Allá hablaban hebreo y eso lo inventaron en Grecia o lo inventó el Imperio Romano para confundir a los que a veces quieren predicar la verdad pero no la saben. Y como eso, hay cantidad de palabras griegas. Cristo es griego. En griego suena Christus y quiere decir en español ungido o untado. O sea, que ellos predicaron a Cristo, nunca lo predicaron. ¿Lo llamaron cristianos? Nunca, porque allá es hebreo y cómo le van a llamar cristianos si ellos no predicaron en Grecia o no predicaron en griego. Los llamaron los ungidos de Dios. Si lo traducimos al español, si le vamos a hablar hebreo, pues, allá es el Mesías o Mesías. Es en hebreo que quiere decir ungido o untado, lo mismo. Pero encontramos que a los que llamaron los ungidos fue a ellos. Jesús no es ungido. Bendito el nombre de Jesús. Entonces la importancia de ahorita es que vamos a ver cuál fue el discurso que dio Jesús para llegar a esta conclusión. Él empieza con su discurso en el capítulo 5 de Mateo. En el capítulo 5 empieza lo que realmente cuenta delante de Dios, o muchas Biblias tienen dizque las bienaventuranzas. No sé por qué pusieron bienaventuranzas, pero no habla de bienaventuranzas. Si empieza el discurso de Jesús, dijo, al ver la multitud, Yeshua subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo, dichosos los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos los que están tristes, porque Dios les dará consuelo. Dichosos los de espíritu humilde, porque recibirán la tierra que Dios les ha prometido. O sea, empezó con una plataforma. Todo el que le sirve, todo el que hace el bien, va a recibir una recompensa. Pero encontramos que las mejores están en el verso 10 en adelante. Dichosos los que sufren persecución por hacer lo que Dios exige, porque el reino de Dios les pertenece. Dichosos ustedes cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y estén contentos porque su recompensa será grande en los cielos. De la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Y si seguimos ahí en adelante, el discurso está, hay Biblias que lo tienen titulado y otras que no, está la sal de la tierra, la luz del mundo, enseñan sobre la ley. Él tiene cantidades de enseñanzas, enseña sobre el adulterio, sobre la oración, sobre el divorcio, sobre los juramentos, los tesoros, ¿dónde está tu tesoro? Y ya lo último ya es que encontramos cuando termina su discurso en el capítulo 7, es que ya vamos a encontrar que ya él dice qué le pasa al que no hace lo que él manda. Tiene el afán de la ansiedad, la puerta estrecha, por los frutos los conoceré, nunca los he conocido, los dos cimientos, juzgar a los demás. Cuando usted tenga tiempo, saque el tiempo y lea el capítulo 5, 6 y el 7 para que usted encuentre qué fue lo que él ordenó y por qué lo llama insensatos. ¿Por qué?
porque les dijo cómo debían de portarse delante, o les dijo qué debían de hacer. Cuando les hablo sobre la adoración o la oración, ustedes no sean como los demás paganos, gentiles o paganos, o sea, que ellos oran. La oración no hace a nadie siervo de Dios. Porque si usted mira, los paganos oran más o piden más que un siervo que verdaderamente está confiado en su Dios, que sabe que no lo va a dejar solo y que lo cuida. Dijo, ¿qué hacen los paganos? Oran de pie, oran en las plazas, en las esquinas de las calles, en todas partes. Y si usted encuentra, el mundo habla de oración. Eso no lo hace hijo de Dios o no lo hace siervo de Dios. El siervo sirve a su amo. Y si usted mira, ¿qué están haciendo ahorita? Propaganda oración. Hermano, solamente ore. Voy a orar por usted y nunca ora. Voy a hacer esto. Y una vez estaba hablando con una señora y me dijeron, es que la pastora Julana esa sí tiene palabrería. Y me coloqué a escucharla y dije yo, no, si esto es por el que habla bastante, digo, esa es la primera que se salva. Porque si es por el hablar bastante que se salvan, yo me quedé. Pero encontramos que en la Biblia no está el palabrerío, no está la obediencia a Dios. La obediencia es hacer lo que Él manda, no ser insensato y hacer algo parecido. Por ejemplo, si usted mira casa la puedo comparar de alguna manera. Y de muchas maneras habla la Biblia para comparar lo que quiere decir casa. Dice, nosotros somos el templo o la casa de Dios. Hablamos casa de adoración. Le llaman a un lugar para adorar a Dios. Le nombran casa a un lugar para vivir. Le nombran casa a un pesebre, a un lugar, un establo para criar animales. También es una casa. Entonces, ¿qué construyó la casa? Y si miramos, Jesús está hablando de ¿cuál casa? Está hablando de su casa. Está hablando de mi vida personal. ¿Quién soy yo y qué estoy construyendo? Miramos que el que construyó la casa sobre la roca, las casas se ven lo mismo. Lo único diferente que tiene son los cimientos. Una casa sobre la arena o sobre la roca se ven lo mismo. Se verá hasta más bonita la de la arena porque está en la playa y a bordo de mar. Parece a mí que se viera hasta más bonita. La que está en la roca se ve de la casa más bonito, no es más bien, se ve. ¿Por qué? Porque está en lo alto y el problema es qué cimientos tiene. Cuando vino todos los vendedores, ¿por qué no se llevó esa? Porque estaba en la roca o estaba en un cimiento. Cuando Pablo habla de la construcción, le está enseñando a la iglesia sobre la construcción. Miramos que unos construyen con oro, plata o piedras preciosas, pero otros construyen con madera, heno, o sea, pasto o hojarasca. A veces que hablamos heno, ¿qué será el heno? Heno es pasto, el que alimentan el ganado. Y también hay un heno que el heno también produce semillas, y son comestibles, pero la mayoría lo usan para alimentación de animales. Entonces encontramos que ¿cuál casa está hablando Jesús y de qué casa está hablando Pablo? Está hablando de nuestra casa espiritual. No está hablando de que voy a hacerme un monumento, voy a hacerme un ídolo bien grande, voy a hacerme un salón cultural. No está hablando de un salón cultural. Hablo yo de salones culturales porque hay muchos que no entienden y dicen cómo rebaja la iglesia. Y una casa o una capilla no es iglesia. Porque Jesús va a levantar su iglesia, o sea que se va a llevar 4 paredes con un techo. Si es cierto lo que ustedes afirman, que iglesia es una casa o el lugar donde van, se va a llevar 4 paredes y un techo. O sea que, viendo la realidad, no es una casa. En el tiempo antiguo se le llamó lugar de adoración, capilla, hay una parte que le llaman mezquita, los que vienen del griego, pero encontramos nosotros que no es iglesia. Cuando hablamos de la iglesia de Dios, hablamos de un grupo de personas que le pertenecen a Dios, que se unieron a Él por su espíritu o con su espíritu. Y le llamo el salón cultural. ¿Por qué? Porque mienten, porque hay una verdad y para haber una mentira tiene que haber una verdad.
porque si no hay verdad es una fábula, es un cuento o es un falso testimonio, porque no existe una verdad. Y al existir una verdad es una mentira. ¿Qué existe una verdad? Que la verdad existe, que la iglesia de Dios es un grupo de personas que le pertenece a Él. Que la iglesia de Dios no es una casa, un lugar o un ídolo o un salón cultural. Llamo salón cultural a donde llevan de cantidades de fiestas, lo usan para recoger economía, para cantidades de cosas, pero no lo usan para anunciar el reino de Dios o anunciar al rey de los cielos. ¿Y qué? Se ve casi lo mismo, porque el que no tiene conocimiento no sabe ni a dónde va. Hay muchos que llaman, y nosotros tenemos iglesia, le digo yo, pero usted no tiene iglesia, y si tiene iglesia, ¿dónde la va a llevar? Digo, si quiere, vamos a mi iglesia, y le llama de iglesia a un ídolo. Llamo idolatría a los que necesitan intermediario para encontrarse con Dios o ni saben con quién se van a encontrar. Es idolatría aunque no lo conozcan. Ídolo es a lo que yo tengo en lugar de Dios, pero yo no tengo a Dios. Porque si yo soy iglesia, yo no necesito ir a un lugar a adorar. Yo soy iglesia y adoro en donde esté. No que no pueda ir a un lugar. Cuando quiera voy y si es necesario iré, pero iré a un lugar de adoración, no a un monumento, ni a la mal llamada iglesia o a un salón cultural. ¿Qué voy a hacer yo allá? ¿Qué hizo Jesús cuando llegó al ídolo que tenía Israel? Jesús dijo, y esto es llamada, ¿qué? Mi casa de oración o mi casa de adoración. Y ustedes le han hecho una cueva de ladrones. Y si usted mira, se parecía muy bien. Ahí hacían su culto, leían el libro de la ley, ahí se arrodillaban, se clavaban de cabeza por un poco de horas, pero estaba revuelto. Ahí vendían las palomas, las ovejas, ahí había un sistema de negocio. Y en todas las partes donde haya las dos cosas es un ídolo o es una cueva de ladrones. El lugar sagrado para adorar a Dios es únicamente para adorar a Dios y proclamar su reino. Y proclamar verdades, no mentiras. Cuando le hablo de mentiras es porque, vuelvo y le explico, hay una verdad. Jesús dijo cómo se debía construir nuestra casa. Él no dijo la de él, y construyó su casa. El hombre insensato construyó su casa sobre la arena, pero el hombre prudente que la construyó sobre la roca. Y si encontramos, Jesús es la roca de nuestra fe, Jesús es la roca de nuestra salvación. Si usted encuentra en el Antiguo Testamento cuando Israel tomaba agua en el desierto y dice claramente, y la roca los seguía. Y esa roca era Yahshua. O sea que tomaron, Dios les dio de beber de sí mismo. Entonces tenemos que mirar en qué roca voy a hacer mi fundamento. Porque si alguien va a edificar sobre el fundamento que es Yahshua. O sea, esa roca. Si va a edificar oro, plata, piedras preciosas, cualquier cosa, lo ha de hacer en el fundamento, porque de pronto si lo hace fuera del fundamento, le queda hecho sobre la arena. Así se vea precioso. Y si lo va a hacer de paja, madera, hoja o hojarascas, así lo haga sobre la roca, el día del fuego tiene que ser probado. Eso se quemará. Y el que construyó la casa, hay unas escrituras que dice que por el fuego se salvará. Nadie se salva por el fuego, se quema y se pierde. Dijo, tendrá que ser pasado por el fuego y quien del fuego se salvará. Y hay unas Biblias que dicen que por el fuego se salvará. Digo, no, pues me meto en la quemadita. Muchos dicen, yo voy al infierno y vuelvo. No. ¿Quién por el fuego se salvará? Nadie. Se quemó y se acabó. Entonces, es importante nosotros que tenemos el conocimiento, hacer lo que nos mandaron a hacer. Y los que no tienen el conocimiento, búsquenlo. El profeta Jeremías dice, párense en el camino. Hagan una parada, dejen ese camino que llevan, que van escorriendo. Y pregunten a un anciano que conozca a Yahshua, que les muestre el camino y caminen por él. O sea, van por un camino equivocado, aunque entre el conocimiento que llevan les parece que es la realidad. Y hay muchos que conocen la realidad y no están caminando. No están construyendo su casa.
están viviendo a la intemperie, sabiendo cuál es nuestro Dios. Yo personalmente he intentado darles a conocer a nuestro Dios o a mi Dios tal como Él es. ¿Y qué quiere Él de nosotros? Para que nosotros nos preparemos para que lleguemos a ser morada de Dios, que es espíritu, o la casa de Dios o el templo de Dios, que es espíritu. Porque si miramos, hay muchos templos. Te cuenta en la Biblia, estaba el templo de cantidades de dioses de la tierra, cantidades, y todos tenían un templo. ¿Y cuáles eran los templos? Cantidades de personas que le servían. Si usted mira en los tiempos de Elías, habían 400 profetas de Baal. No que eran servidores de Baal 400, profetas eran los sacerdotes que tenía Baal en ese tiempo, afuera de todos sus seguidores. Pero encontramos quién había el profeta de Dios o el siervo de Dios en ese tiempo, estaba Elías únicamente. ¿Por qué? Porque la gente no quiere la verdad. La gente quiere vivir al acomodo del mundo, al acomodo de lo que ve y escucha. Quiere vivir de los halagos de quien lo enaltece para él sentirse bien. Pero en el reino de Dios hay que humillarse. El que enaltece es Satanás y bota al piso. Y el que humilla a Dios, lo que nos humillamos delante de Dios, un día seremos exaltados. O sea que se parecen, pero tienen una diferencia grande. Enaltecido para caer y humillado para subir. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Pablo, cuando habla con los Gálatas, que hay muchos a veces que no les gusta el predicar o no anuncian lo que Pablo les dice a los Gálatas, y tiene cantidades de cosas que no les gusta a la gente. ¿Por qué? Porque en Gálatas habla de un madero, no de una cruz. La mayoría de las Biblias hablan del madero, pero la mayoría tiene la que habla de la cruz. ¿Por qué? Porque se ha quedado con el libro católico y ¿quién se lo puede cambiar? Vamos a leer un poco aquí sobre Gálatas capítulo 3 y dice: oh Gálatas, qué insensatos. Cuando estamos hablando de una persona insensata. ¿Por qué los llama insensatos? Son ustedes, hasta parece que estuvieran embrujados. Parece que les hubiera hecho daño al diablo, como se dice. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Yeshua colgado de un madero. O sea, yo se los expliqué claramente cómo Yeshua murió colgado de un madero. Y ahora van a decir ustedes que lo metieron en una cruz. Mucha insensatez tan tremenda diciéndole la verdad, ustedes creyeron en la mentira. Yo que les enseñé que murió colgado de un madero, que se levantó de la tumba y que está en el cielo y que un día vendrá con ese mismo cuerpo a salvar a Israel y que nosotros nos vamos a encontrar con él en el cielo y vamos a ver ese mismo Jesús. Dice, a veces me pongo mal, dice Pablo, y digo, yo también, ¿fue que los embrujaron o qué les hicieron? ¿Les dieron brujería o qué insensatez tan grande que les digo la verdad y ustedes hacen la mentira? Les digo cómo deben vestir, cómo deben hablar, cómo deben agradar a Dios. Deben de sacar tiempo para adorar a Dios. Deben de sacar tiempo para perfeccionarse en el camino de Dios. Pero sacan tiempo para perfeccionarse en las cosas del mundo. Todo el mundo saca tiempo para ir al gimnasio. A las 5 o 6 yo tengo que ir un día al gimnasio porque tengo que poner este cuerpo en línea. Pero no saca tiempo, yo tengo que adorar a Dios, tengo que perfeccionarme el camino porque tengo que poner este espíritu en línea para que esté perfecto el día del levantamiento, el día que muera, que mi espíritu vaya a encontrarse con su creador. Pero si seguimos mirando, todos los que están ocupados en el mundo no terminaría hoy. Están ocupados en el gimnasio, en belleza, en pieles, en economía, en cantidades de cosas que no terminaría. Pero sí nos hemos ocupado de nuestra salvación. Pablo dice, primeramente nuestra salvación y después la de los demás. Estén siempre ocupados en nuestra salvación. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero si miramos la mayoría, ¿dónde están puestos los ojos? En el mundo. Y a veces le digo, no, pastor, yo no. La mayoría tiene los ojos puestos en el mundo. A veces van a un salón cultural y el pensamiento es economía. El pensamiento es diferente. La vida la tienen diferente.
no se han podido transformar por medio del Espíritu para ser personas que pertenecen a Jesús. Y hay muchos que los tienen engañados, que al lugar que van se piensa que fuera la verdad, pero no lo es. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Bendito el nombre de Jesús. Así que la importancia de hoy es la insensatez. La insensatez viene cuando yo no hago lo que me dicen. Pero si no lo hago el mal, está bien, no soy insensato. Es cuando no hago el bien. Es cuando no obedezco el mensaje de Dios y, entre comillas, me creo su siervo. Pero si tú eres obediente a tu líder religioso o a la corporación a que perteneces, ese es negocio de ellos y no sé para dónde te llevará. Pero lo único que sé es que todas las corporaciones que pertenecen al planeta Tierra, que pertenecen a un estado y que andan predicando economía y mandato, van para otro lado menos para el cielo. Y difícil conocer, porque toca meterse una mirada del fundamento. Toca llegar a probar el espíritu que traen, porque el espíritu que verdaderamente confiese que Jesús y Yahshua vino como un hombre común y corriente. Quieren decir que Dios es espíritu y que se manifestó como un hombre común y corriente. No que se dividió, sino Dios es espíritu y se manifestó como un hombre común y corriente. ¿Qué? Que fue colgado de un madero, que murió y resucitó al tercer día y está en los cielos. Y si no trae ese fundamento, estamos graves. Porque eso es lo que escribe Juan para probar los espíritus. Y no, una Biblia dice para probar los espíritus, para probar las personas que se creen inspiradas por Dios. Que la inspiración es hablar de Dios. Que se creen inspiradas por Dios y hablan muy bien. Pero cuando se llega a la prueba, no son capaces de confesar que Yahshua es espíritu y se manifestó como un hombre común y corriente. Bendito el nombre glorioso de Jesús. Así que les voy a dejar hasta acá la reflexión. No se olvide, lea Mateo 5 al 7 y se da de cuenta qué es lo que él dice al terminar el discurso y por qué lo dijo. Bendito el nombre de Jesús. Así que le vamos a dar gracias a nuestro Señor porque Él es bueno y su misericordia es para siempre.